Buenas tardes. Estamos con matemática 2. Matemática 2, ¿no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí. Estamos Buenas tardes, profe. matemática 2. Hola, profe, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está? Buenas tardes. ¿Todo ¿Cómo bien? les va? Buenas tardes a todos. Ya está. Estaba preocupada. Es la primera vez que uso el enlace y entonces es como que ahora me estoy poniendo al día con esto. Ya estamos. Con la ropa de la escuela tenés que ir. ¿Quién te dijo? ¿Cuándo te dijo? Está todo roto, tu uso hablar. Acá, mirá, ahí. Está todo sucio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A alguien se le cayó la comida porque también. Nacho, bajale un toque de Luna. Yo estoy en clase, Juan. Decí la Candela, bajale a la perra, está echando los huevos. ¿Qué? Buenas tardes a todos. A ver, quiero buscar acá mi lista. Está acá abierta mis ventanas. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Yo la verdad que el viernes les pido disculpas, pero tuve un problemita personal por lo cual no he podido estar presente en la reunión. Pero bueno, acá estoy hoy martes porque bueno, van a tener conmigo las clases de los días martes y los días miércoles. La teoría de matemática 2. Yo en estos momentos estoy reemplazando al profesor Herrera, que se encuentra en estos momentos de licencia, pero bueno, no sé, estimo que nos vamos a encontrar durante igual todo el año, estimo que va a ser a lo largo de todo el año, pero bueno, si hubiera algún cambio, ustedes estarían sabiendo cuál es el cambio. La idea es trabajar con las cuestiones que ellos... Sí. Ahí dice que reanudé. Ahora sí, ¿no? Bien. Sí, profe, sí, ahora sí. Bueno, entonces como yo les decía, habíamos dividido en pedazos y estamos trabajando con la parte de álgebra lineal. En realidad lo que vamos a ver hoy, que es el concepto de matriz, nosotros ya lo venimos trabajando, por ejemplo, cada vez que uno trabaja con una tabla o una expresión similar a una tabla, en la cual yo quiero encontrar, por ejemplo, alguna información relativa a cierto evento o demás. Todo depende de cómo yo lea la tabla, es la información que yo voy a poder sacar de una expresión. Y algo así similar a una tabla es lo que nosotros nos va a conducir a la idea de lo que es una matriz. Por ejemplo, dice acá que estaban haciendo un inventario, y en ese inventario uno trata de determinar, esto es muy común, ver cuántas camisetas de cada talle uno tiene.
Entonces dice, bueno, yo tengo 9 amarillas del THS, 5 del talle M, amarilla, 8 de color verde, 6 verdes de talle M. Las de talle L casi se han agotado, pues solo quedan 3 rojas, 1 rosa y 2 negras. Y también tenemos 3 M rosas, 5 M rojas, 1 M negra y 7 S negra. Entonces fíjense que así cuando uno tiene una expresión así y uno tiende, cuando hace un inventario, a tratar de determinar bien cuántas son de talle S, qué colores tengo de talle S en cantidad, cuántas de talle M, de talle L y distintos colores que yo tengo. Entonces uno tiende a hacer lo que tengo acá, ¿ven? Una tabla. Y en la tabla, acá no, esto no. Y en la tabla yo tengo elementos tales que digo, bueno, agrupo las rosas por un lado, agrupo las amarillas por el otro, trabajo por el otro lado con las verdes, avanzo sobre el rojo y también tengo en mi inventario camisetas de color negro. Entonces, cuando yo quiero determinar, uno, viste, en las tablas estas uno tiene una doble entrada. Por un lado lo que es color y por otro lado lo que es talle. Pero aquí es fácil determinar que si yo me fijo en las rosas, tengo ninguna talle S, 3 M, 1 E. No sé, si me fijo en el rojo, sé que no hay talle S, que quedaron 5 de talle M y que quedaron 3 de talle L. Si ustedes se fijan en esto que yo tengo acá dentro de una tabla, lo bueno que tiene es que me permitió ordenar claramente por talle y color en mi inventario los elementos que estoy inventariando. Entonces yo tengo ciertas cantidades bien determinadas. Esto que está acá, yo también lo puedo trabajar matemáticamente usando la idea de lo que es una matriz. Entonces, en lugar de hacer una tabla, esta tabla yo la llevo a la idea de una matriz. ¿Cuál es la idea que yo tengo que tener de una matriz? La siguiente. Vamos a definir una matriz como un arreglo, ¿ven? Rectangular de M por N elementos dispuestos en renglones, así, que yo voy a llamar filas. Esperen que voy a usar acá yo mi pluma. En renglones que para mí van a ser las filas, ¿ven? Estos elementos que yo tengo aquí en forma horizontal. Yo voy a escribir, a medida que voy avanzando, no soy muy prolija, porque vieron que estoy trabajando con una tableta extra, pero bueno, voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda las expresiones. Esto que tengo acá es lo que yo tengo como filas. Las letras mías tampoco muy buenas. Y lo que vengo acá hacia abajo es lo que yo tengo como columnas. O sea que una matriz es un arreglo rectangular, ¿sí? En este caso de M por N, números dispuestos en M renglones y N columnas. O sea, voy a tener en total N columnas y M renglones. ¿Cómo sé yo que un elemento que está acá me indica M por N? Voy a decir que el elemento que yo tengo acá, siempre uno tiene un elemento A, ¿sí? Sub IJ, por ejemplo. Cuando yo tengo un elemento de este tipo, el primer numerito que tengo acá es el que se refiere a las filas, que si ustedes se fijan, acá yo numeré M filas, ¿ven? Y el J correspondiente que tengo acá es lo que numera lo que yo conozco como las columnas de esa matriz. O sea, es un arreglo rectangular de M números dispuestos en M renglones, que son las filas que yo tengo acá, tengo M en total, y tengo N columnas, ¿ven?
Con la segunda voy numerando las columnas. Columna 1, 2, 3, columna N. Importante determinar esto. Fila 1, 2, 3, fila M. ¿Se ve? Entonces yo cuando tengo el símbolo M por N, se lee, bueno, M por N. Y al menos que se establezca lo contrario, yo siempre voy a tener en las matrices con las cuales voy a trabajar ahora, números. En general los números que yo voy a trabajar van a ser números reales, ¿está bien? Yo voy a trabajar con números reales. Pero las matrices pueden contener otra información, no necesariamente números reales, sino también pueden contener información de ciertos elementos que no son números reales, que son números complejos, o puedo colocar dentro de una matriz otros elementos. Cuando la matriz se establezca con números reales como de este tipo, ustedes en algunos libros van a ver que dice lo siguiente, dice que la matriz A pertenece al conjunto de los números reales y esta dimensión de la matriz es una dimensión M por N. Entonces quiere decir que pertenece a los números reales y tiene dimensión M por N. ¿Se entiende? O sea, eso quiere decir que yo a medida que voy incorporando, si no se establece lo contrario, estoy trabajando con matrices, ¿ven?, de números reales. Esto es importante porque van a ver ustedes, en algunos otros libros, el álgebra avanza un poquito más y tiene matrices de números complejos, y también se utilizan las matrices para poner información así también con letras y demás. O sea que uno no solamente puede tener matrices de este tipo, sino que también uno puede trabajar de esta manera. ¿Se entiende? Eso quiere decir que tengo una matriz M por N. Bueno, con esta matriz M por N, uno identifica los elementos que tiene. Entonces, entre los elementos que yo acabo de mencionar, tengo lo siguiente. Uno puede pensar que cada renglón I, ¿ven?, cada renglón I, este elemento suele llamarse también a cada elemento renglón que yo tengo dentro de la matriz. Si yo lo tengo así, ¿ven?, escrito, yo puedo decir que ese elemento se conoce con el nombre de vector renglón. Vector renglón va a tener los números, pero ven, solamente tomo el renglón I. O sea, estoy tomando de toda la matriz solamente la fila I. ¿Se nota acá? Digo que solamente tomo la fila I. Y si yo tomo solamente la columna, una columna de la matriz, estoy diciendo que tengo un vector columna de la matriz. Eso quiere decir que si yo tengo una matriz cualquiera, que tengo acá, una matriz cualquiera, no sé, que contenga elementos 2, 3, 5, no sé, cualquiera, 6, 9 y menos 1, yo puedo extraer, por ejemplo, de esta matriz 3 vectores columnas, si yo lo pienso. Esta es un vector columna, ¿ven? Este otro es otro vector columna. Y este elemento que tengo acá es otro vector columna. O sea, si yo extraigo una columna J, tengo un vector columna. Si yo de la matriz esta extraigo una fila, que no necesariamente las dos filas, solamente extraigo una, estaría encontrando lo que yo llamo como vector renglón, o lo que uno dice vector fila. O sea, esto que está acá, por ejemplo, es el vector renglón, que yo llamé ahí, o vector fila, y si tomo un elemento de acá, por ejemplo en esta columna, este solo que está acá,
es lo que yo tengo como vector columna. ¿Bien? O sea, tengo elementos que puedo distinguir y que suelen aparecer, que también se llaman vector renglón, vector columna. Ahora bien, yo tengo la componente o el elemento IJ de la matriz, era lo que yo les había denotado por A de IJ, y acá les indico. Este número, el I, corresponde al renglón. Yo cuando hablo de renglón, estoy hablando fila, fila I, columna J. ¿Bien? Son elementos que aparecen dentro de la matriz. Otra cosita que yo debo tener en cuenta en la matriz es que si yo tengo una matriz M por N, y la dimensión que yo tengo acá, tanto de la fila como de la columna, es la misma, o sea, supongamos que yo tengo una matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. En ese caso yo estoy hablando de matriz cuadrada. O sea que una matriz es cuadrada cuando tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Esto significa que yo vengo acá, una matriz que tiene igual fila, igual columna, por ejemplo, es esta. 0, 1, 2, 3. ¿Ven? Esta es una matriz 2 por 2 que se dice. 2 filas, 2 columnas. Y esta matriz es cuadrada. O sea que toda matriz que tiene igual número de elementos es lo que uno conoce como matriz cuadrada. Perdón acá que no me salió bien la letra, pero es cuadrada. Cuadrada. Ay, no me salió bien la... Otra cosita que puede aparecer es lo siguiente. Si todos los elementos de una matriz son igual a 0, la matriz será la matriz 0, también conocida esta matriz como la matriz nula. La matriz 0 también se la conoce como matriz nula. La matriz nula tiene la característica que suele aparecer o se la suele aparecer o llamar con la letra O, y es toda aquella matriz cuyos elementos son todos ceros. ¿Sí? Todos los elementos de la matriz, no importa la dimensión que tenga la matriz, las posibilidades que yo tengo con esa matriz es que todos los elementos de esa matriz son cero. Entonces ahí estoy hablando de la matriz 0 o matriz nula. Otro elemento a tener presente es el siguiente. Siempre que uno tiene una matriz de M por N, ese es el tamaño que tiene la matriz. Siempre para determinar el tamaño, yo tendré que ver cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene mi matriz. Y entonces ahí estoy determinando cuál es el tamaño de la matriz. En este ejemplo que había puesto acá, ven, yo les dije, tengo una matriz cuadrada 2 por 2, que tiene 2 filas, 2 columnas y es 2 por 2. Esta no, esta ya es una matriz con un tamaño mayor, porque al haberle puesto yo acá puntos suspensivos, cuando ustedes vean que las matrices tienen así algo así como puntos suspensivos, es cuando uno está identificando que es un tamaño un poco más grande, pero no queda especificado la cantidad de elementos que tiene justamente esa matriz. ¿Bien? Estas son como algunas características que yo puedo identificar dentro de una matriz. Entonces, que tengo un vector fila, puedo identificar un vector columna, que cada elemento, como tengo acá, A, D y J, indica tal fila y tal columna, que puedo identificar matrices que son cuadradas, obviamente cuando tienen igual cantidad de filas que de columnas. En otro caso ya no son cuadradas, que también tengo una matriz especial, que es la que tiene todos los elementos iguales a 0, que es la matriz 0 o matriz nula. En general, chicos, suele aparecer con esta notación, ¿no? Pero bueno, no, en la O, por ahí no le colocan ninguna, o aparece la N de nulo.
En general aparece la O, pero bueno. Y esto es lo que uno dice que tiene tamaños, tantas filas y tantas columnas tiene una matriz. Esos son los elementos que uno tiene que identificar dentro de una matriz con distintos elementos que yo tengo. Bien. Bueno, con esto podemos avanzar. ¿Han podido tomar apunte hasta acá? Van siguiéndome, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, yo estoy analizando acá, miren acá, vamos a analizar el tamaño de algunas de las matrices que yo tengo acá. Yo acá tengo, en este caso, que es el ejemplo como el que acabamos de ver antes, matriz 2 por 2, cuadrada. 2 filas, 2 columnas. En este elemento, en el inciso B que tengo acá, miren ustedes, tengo 1, 2, 3 filas. O sea, es una matriz que tiene 3 filas, perdón, acá, 3 filas por, podemos identificar 2 columnas. ¿Ven? Es una matriz 3 por 2. Esa ya no tiene ninguna característica, o sea, no puedo decir que esa matriz con la cual estoy trabajando es una matriz cuadrada. Acá tengo, ¿ven? 1, 2 filas y tengo 1, 2, 3 columnas. Matriz 2 por 3. En este caso tengo 1, 2, 3 filas y esta también es bonita porque tiene 1, 2, 3 columnas, o sea, es 3 por 3. Igual fila, igual columna. O sea que quiere decir que dentro de las características que yo logro identificar, esta matriz es una matriz, además, cuadrada. O sea, además de tener elementos o filas, es una matriz cuadrada. Y esta que está acá, miremos acá, es una matriz 0, o la de abajo, de aquí, o una matriz nula. Todos los elementos que tienen son 0. Claramente tiene 2 filas, y si ustedes miran, tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Es una matriz 2 por 4. O sea que no responde a ninguna de las posibilidades que mencioné. Simplemente puedo determinar 2 filas, 4 columnas. Hay veces que a mí me vienen y me dicen, bueno, localícenos, por ejemplo, en esta matriz, pongamos que fuera la matriz A, y me dicen, bueno, no sé, localice el elemento A3, 2, localice el elemento A2, 2, localice el elemento A1, 1. Cuando a mí me pide localizar elementos de la matriz y me pide en eso de localizar, ¿no? Me pide un elemento en particular, yo tengo que tratar de identificar cuáles son los elementos que tiene la matriz. En este elemento que yo tengo acá, si uno no tiene que perder de vista cómo lo llamaba el elemento. Este va a ser el A1, primera fila, primera columna. Este va a ser el elemento primera fila, segunda columna. Este elemento que está acá es segunda fila, primera columna, y este que está acá es segunda fila, segunda columna. ¿Ven? Este elemento que está acá es tercera fila, primera columna, y este elemento que está acá es tercera fila, segunda columna. Entonces, si a mí me piden localizar en especial algún elemento, tengo que tratar de identificar, como si fuera una matriz en forma general, cuáles son los elementos de la matriz. Entonces, si acá me pide el elemento A32, yo sé que asociado al elemento A32 está el número 2, o sea que aquí vale 2. Si me piden el elemento A22, vengo a mi matriz, ¿ven? Y el elemento A22 es el que vale 0. Y si me piden el elemento A11,
nuevamente identifico la matriz y ese elemento es el que vale menos 1. O sea que yo puedo identificar los elementos que tiene una matriz de acuerdo, digamos así, a las posibilidades que tiene la matriz. Por ahí si me hubieran pedido, no sé, otro elemento, A4, 1, no podría haberlo identificado porque yo tengo que tener presente que por más que me pidan un elemento A4, 1, no voy a poder localizarlo nunca porque mi matriz es una matriz 3×2. O sea, sé que el máximo de filas que voy a obtener son 3 y que el máximo de columnas que voy a obtener son 2. O sea, fuera de eso, no puedo tener más elementos. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a avanzar otro poquito más y veamos lo siguiente. Vamos a ver ahora si hablamos, ¿cuándo hablamos de igualdad de matrices? O sea, cuando uno tiene una igualdad de matrices, yo tengo que identificar dos matrices. Cuando uno coloca esta notación que está acá, A como A de IJ, esto es importante, B como B de IJ, o sea, yo tengo que identificar siempre mi matriz con los elementos que tienen que tener filas y columnas. ¿Cuándo serán iguales? Las matrices van a ser iguales si tienen el mismo tamaño. O sea, si estoy comparando una 2×3, A es 2×3, B deberá ser 2×3, al menos, para poder yo comparar esas dos matrices. Entonces, importante, tienen que ser del mismo tamaño, y además de ser del mismo tamaño, estas matrices tienen que tener la característica de que las componentes tienen que ser iguales. No importa cómo estén, a lo mejor están relacionadas con una operación, a lo mejor hay en una matriz hay un número y en la otra hay una operación, pero si hago la operación y el número es el mismo, entonces yo estaría diciendo ahí que esas matrices son iguales. Entonces quiere decir que van a ser iguales cuando tengo el mismo tamaño y las componentes correspondientes son iguales. Esto significa lo siguiente, veamos algún ejemplo. Acá son iguales algunas de estas matrices, veamos. ¿Ven? Acá tengo un clásico ejemplo que me dan esta matriz, cuyos elementos ya están identificados, y en esta matriz yo tengo que hacer una operación para verlo. Pero ven, yo acá tengo que si hago la operación muy sencilla, este elemento que está acá es 3 más 1, que es 4, este elemento que está acá es 5, este elemento que está acá es 0, este elemento que está acá es menos 3, y este elemento que está acá es... Primero tengo que ver que esta es una matriz 2×3, y esta también, 2×3, ya que mismo tamaño. Primero se da, son de igual tamaño. Son de igual tamaño. Ahora bien, las componentes deben ser iguales. Claramente las componentes son iguales, porque miren, 4×4, 1×1, 5×5. 2 es igual a 2, menos 3 está aquí, y el 0 está acá. O sea que la segunda condición, la segunda condición también se da. Entonces, la conclusión de esto, como se da la primera y la segunda condición, entonces estas matrices son iguales. Tienen que darse ambas condiciones. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, ¿ven? Las matrices son 2×2. O sea, ambas tienen el mismo tamaño. Primera condición será. Pero ¿qué pasa? Esto, fíjense, en este elemento es igual a este es igual a este, pero acá hubo un cruce de elementos. Está el menos 2, pero en una posición distinta,
y está el 0 también en una posición distinta. Entonces, como no están como igualdad de elementos las componentes, acá vemos que la segunda condición ya no se dio. Entonces las matrices no son iguales. Entonces acá no son iguales. O sea, ustedes cuando les pidan ver si algo es igual, una matriz es igual a otro, deben cotejar que sean del mismo tamaño y además debería de ver que las componentes deben ser iguales. No importa lo que tenga acá, porque si hubiera tenido una X o una Y, por ejemplo, letras, yo hubiera tenido que comparar esos elementos y ver que justamente son iguales. Y acá tengo otro ejemplo donde claramente falla la primera condición. Fíjense que acá en el segundo ejemplo se dio la primera condición, no la segunda, pero acá ya falló la primera. La primera condición ya no se da, porque esta matriz que tengo acá es una matriz 2 por 2, y esta matriz que tengo acá es una matriz 2 por 3. Eso significa que ya no tienen el mismo tamaño, no son del mismo tamaño, por lo tanto ya cuando me falla una condición de las dos, ya estoy en condiciones de decir que no son iguales. Por lo tanto, no son iguales. ¿Se entiende? O sea que, además de cotejar que tengan los mismos elementos, estas matrices yo debo cotejar el tamaño de ambas. Deben ser de igual tamaño y los elementos que tengo en cada matriz también deben ser iguales. Entonces, ahí tengo una propiedad de esta expresión. Otra cuestión que yo tengo que tener presente, acá como algunas observaciones que vamos a tener o que vamos a hacer, van a ser las siguientes. Una de las cuestiones que yo voy a sacar es que si yo tengo una matriz que tiene una sola fila, esa se va a llamar, ¿sí?, vector fila, y si tiene una sola columna, vector columna. Una observación, por ejemplo, puede estar la matriz así dada. A es la matriz formada por 1, menos 1, 0. Esta es una matriz que tiene una fila por 3 columnas. Pero tiene una única fila. 3 columnas tiene, pero una única fila. Esto es lo que yo voy a conocer como vector fila. Y si tiene la matriz una única columna, llámese 0, 2, 3, esta matriz, miren acá, 1, 2, 3 filas tiene. Pero tiene una única columna, o sea, tiene que tener una única columna. Tiene que tener una única fila para ser vector fila. Esta que está acá es lo que yo tengo como vector columna. Es lo que yo llamé vector columna. Entonces, dentro de una matriz, que yo lo había dado en algún momento, identificamos vector fila, vector columna. Otra observación. En este caso, no tienen igual dimensión, sería tener presente esto, que no tienen igual dimensión, y fíjense que al no tener igual dimensión, ya no puedo compararlos para saber que hay un orden, no puedo decir que sean iguales. Esto es lo que cambia con respecto a lo que es una matriz completa. O sea, si yo tuviera que comparar en estos dos vectores, no puedo establecer que este vector A sea igual a este vector A', por ejemplo. No puedo identificar, porque ya de entrada los elementos son elementos distintos, ¿entiende? O sea, no tienen ni siquiera la misma dimensión. Yo había dicho que para poder determinar que algo es igual, deberían de tener la misma dimensión. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿ven?, de vector columna y un ejemplo de vector fila. Y si yo utilizo el símbolo de Rn nada más, denoto el conjunto de todos los vectores de dimensión n. Pueden ser así o pueden ser
horizontales, pero que tengan n componentes. O sea, un vector de Rn es un vector que tiene n componentes verticales, o bien puede ser que también tenga n componentes horizontales, o sea, sí. O sea, siempre que tenga n componentes se dice que es un vector de n elementos. ¿Bien? Un ejemplo claro es cuando uno trabaja en el plano. Por ejemplo, cuando uno trabaja en el plano, uno dice que estos dos vectores que yo estoy trabajando, el 1 y el -1, y el vector u, 2, 1, además los puede ver como puntos del plano. Esto quiere decir que son vectores, pero yo también los puedo ver como puntos del plano. O sea, ¿dónde está el plano? El plano es lo que ustedes conocen que vienen trabajando en Matemática 1. Elementos que están en R2 son elementos que están acá. Y cuando los vectores tienen dos componentes, como en este caso, se consideran como puntos de R2. Uno en X menos uno en Y. ¿Bien? Menos 1 en Y, y acá, esta característica, este es el 1 menos 1. Este punto yo lo puedo ver como un vector, si yo a partir del origen trazo, por ejemplo, a partir del origen trazo ese vector, me aparece esto porque acá me cuesta esto. Disculpen que no me sale derecho, pero ese es el vector. Y el otro vector es el vector 2, 1, sería acá. Este punto que está acá en R2, que es el punto que tiene coordenadas 2, 1, yo aquí genero este otro vector que sería este vector B, que tiene el origen en el centro y la flecha va a terminar en el punto 2, 1. Tiene el origen en el centro y la flecha termina en el punto 1, menos 1. Este es el vector B que tengo acá, perdón. Este era B y este que está acá lo había llamado U. O sea que cuando trabajo con vectores se diferencia de lo de matrices que trabajaba en espacios de Rn por M en solamente considerar elementos de R a la N. Las matrices, habíamos dicho, las matrices eran elementos, que estaban en R a la N por N, M filas, N columnas. Los vectores solamente descansan de acuerdo a la dimensión del vector o a las componentes del vector. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con las operaciones que yo puedo hacer con matrices. O sea, si yo tengo matrices, así como trabajábamos con los números, yo puedo trabajar con operaciones con matrices. ¿Qué operaciones puedo hacer? Suma de matrices. ¿Cómo sumo las matrices? Yo tengo que tener dos matrices con igual dimensión, eso es importante. Porque yo no puedo sumar, por ejemplo, una matriz de una dimensión con una matriz de una dimensión distinta. O sea, tengo que tener dos matrices con igual dimensión. En este caso, miren, digo que tengo dos matrices que tienen dimensión m por n. M filas, n columnas. Entonces, cuando tienen igual dimensión, la suma de la matriz A y la matriz B es una matriz m por n. También que va a tener la misma dimensión y está dada por lo siguiente. Cuando yo la sumo, miren lo que sucede. Sumo elemento a elemento. Quiere decir que si la A tiene A11, A12, A1n como componente, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, y la B tiene B11, los correspondientes, ¿ven? B12, la suma de ambas será sumar, como dice acá, componente a componente. O sea, si yo sumo dos matrices, las voy a sumar componente a componente. Por eso es importante que las matrices tengan la misma dimensión. Eso sí es importante. O sea, yo tengo una matriz, no sé, A
que tenga como componentes 1, 3, 0, menos 4, 2, 1. Esta matriz es 2 por 3. Entonces tengo que tener una matriz B que también sea 2 por 3. Pongamos que sea menos 1, 3, 9, perdón, acá 9, 0, menos 2, 2. Y si yo quiero sumar A más B, me fijo que la matriz B también tenga la misma dimensión que A. Acá tengo 2 por 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar elemento a elemento para sumar. Este elemento lo voy a sumar con el primero de acá. Entonces digo 1 más menos 1, ¿cuánto es? 0. ¿No es cierto? 1 más menos 1. 3 más 3, 6. 6. 0 más 9, 9. O sea, estoy sumando elemento a elemento. Menos 4, está acá. Más 0, menos 4. 2 más menos 2, 2 más menos 2, 0. 1 más 2, 3. Y esta es la matriz. ¿Bien? Quiere decir que para sumarlos, primero no olviden, como la igualdad de matriz, igual dimensión, y luego me van a sumar elemento a elemento, la matriz. Por supuesto que acá aparecen no solamente números naturales, o sea, como en este caso aparecieron enteros, y por supuesto tienen que tener presente estas cosas, ¿no? Que si yo estoy sumando al 1, le sumo menos 1, hice en este primer ejemplo, no hice más que sumar, pero esta es la regla de signos, claramente esto es 0, ¿no? Y que si al menos 4 le sumo, por ejemplo, al otro negativo, le sumo el 0 que está acá, me quedó el menos 4 que está acá. O sea, tener presente que algunas veces aparecen las posibilidades de que los números son negativos, pueden ser fracciones, y tengo que tener cuidado nada más eso, ¿no? Cómo yo voy a sumar estos elementos que tengo acá. O sea, que se suman siempre elemento a elemento, matrices que tengan siempre igual dimensión. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces las matrices estas, cuando yo sumo, cada vez que sumo es como cuando sumo con los números. O sea, yo tengo que tener propiedades de las matrices. Entonces, ¿qué propiedades? Antes de las propiedades. Acá, ya avancé un poco más. Vamos a multiplicar una matriz por un escalar. ¿Qué significa multiplicar una matriz por un escalar? Significa que yo tengo que tener una matriz, y después vamos a ver las propiedades, y un escalar. Entonces, si yo tengo un escalar es cualquier número que multiplica la matriz. Cualquiera de los números que yo tengo que multiplica la matriz, eso se considera un escalar. Y esa vez que yo estoy multiplicando un número por esa matriz, aparece. O sea, aparece alfa, alfa por A de I, J, ¿ven? Y esta alfa, que es el número con el cual yo estoy trabajando, va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Acá no necesito, vieron que la matriz sea cuadrada ni nada, no estoy pidiendo, solamente estoy diciendo que esa matriz se va a multiplicar por un escalar. Se multiplica cada elemento de la matriz por el escalar correspondiente. Cada elemento. No sé, si yo tengo, voy a hacer un ejemplito acá al costado, no sé, supongamos que yo tengo menos 3 por la matriz, no sé, 2, menos 2, 0, 4. Cuando me parece esto, este menos 3 multiplica cada uno de los elementos de la matriz.
Esto significa que la nueva matriz va a ser menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por menos 2, más 6. Valen todas las reglas de los signos que yo tengo que tener, tanto para la suma como para la multiplicación. Menos 3 por 0, 0. Y menos 3 por 4, menos 2. ¿Ven? Lo que hice con el escalar, que es lo que ponemos acá en forma general, es poner el escalar, multiplicar el escalar en cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, cuando a mí me hablen de multiplicación de una matriz por un escalar, es porque siempre voy a poner cada escalar multiplicado por cada elemento de la matriz. ¿Bien? O sea, acá queda claro, cada escalar lo multipliqué por cada elemento de la matriz. Esto es importante porque uno puede tener operaciones además con las matrices y combinación de operaciones con las matrices. Después que vea las propiedades les voy a hacer un ejemplo en el cual yo tengo combinación de operaciones para que vean que también puedo, además de multiplicar por un escalar, de sumar dos matrices, también existe la posibilidad de que a las matrices las resto, ¿no? La resto igual que la suma, es hacer la suma por la opuesta de la matriz. Ahora vamos a ver. Cuando yo trabajo con la multiplicación de un escalar por una matriz, ahora sí, ahora puedo ver cuáles son las propiedades que tiene. Tanto la adición de las matrices como la multiplicación por escalar. Entonces miren lo que dice acá. Yo tengo tres matrices que tienen la misma dimensión, o sea, no estoy haciendo alusión a ninguna otra cosa, las tres matrices son dimensión m por n. Tengo dos números, que ahora vamos a ver por qué necesito estos dos escalares. Estos son los escalares, el alfa y el beta. Además voy a considerar O como la matriz nula, ¿ven? También de orden m por n. ¿Es importante que tengan el mismo orden? Sí, porque si estoy hablando de propiedades para la adición, necesito que haya el mismo orden para poder sumar las matrices. Entonces dice, se tienen las siguientes reglas para la adición y la multiplicación por escalar. La primera, por supuesto que si yo a cualquier matriz le sumo la matriz nula, me va a quedar siempre la misma matriz. No olviden que el 0 es neutro para la suma. No se olviden de eso, ¿no? Que el 0 es el elemento neutro en la suma de los números reales. Entonces, cada vez que sumo números que están dentro de una matriz con la nula, me va a dar la matriz A. Otra cosa a tener presente, la ley conmutativa. Es lo mismo sumar A más B que B más A. O sea, esto que se daban los números de la ley conmutativa sigue siendo válida para las matrices. Otra cosa que ocurre, que si yo tengo esto, puedo asociar. Si tengo tres matrices, puedo trabajar con la asociativa, ¿ven? Sumo dos primero, le sumo la tercera, o bien asocio los otros dos de atrás y le sumo la primera. O sea que esto se da igualdad, hacer cualquiera de las operaciones que están acá indicadas, y se cumple lo mismo que para los números reales, la ley asociativa de la suma de matrices. Otra cosa que es importante, que si yo tengo un escalar, ¿ven? Que multiplica la suma, primero acá haré la operación de suma, y van a ver que es lo mismo que multiplicar el escalar por cada una de las matrices. Esto es lo que se llama la ley distributiva para la multiplicación por un escalar. ¿Está bien? Miremos acá, ¿no? Siempre el mismo escalar en ese ejemplo. Y de hecho, si el escalar vale 1, el 1 es neutro en la multiplicación de números, entonces esto como que no me afecta en nada. Cuando es neutro en la multiplicación, 1 por A sigue siendo A. O sea, no me modifica el valor de la matriz. Y si yo tengo la suma de dos escalares que multiplican a una matriz,
También puedo hacer, ¿ven? Alfa por A más beta por B. O sea, puedo hacer la distributiva del escalar en la misma matriz. Pero miren acá, esta es una única matriz. A diferencia de esta, el escalar multiplica la suma. Cuando uno tiene teoremas, tiene pruebas para hacer, ¿no? O sea, uno tendría que ver aquí cuáles son las pruebas que uno puede llegar a hacer. Voy a mostrarles cómo uno puede mostrar o puede demostrar una propiedad de las matrices, ¿no? Yo les dije que se verifica lo que uno conoce como ley conmutativa. Por ejemplo, la ley, a ver si puedo escribir acá, esperen acá, que yo tengo que buscar. Vamos a tratar de ver cómo uno debería de probar. Ustedes pueden hacer después las cuentas solos en su casa si quieren avanzar y probar las propiedades, pero para tener presente la ley conmutativa de matriz. Cómo uno aplica lo que conoce de números. Para la ley conmutativa, yo tenía A más B, debía de probar que era igual a B más A. Y acá yo decía que tanto A como B eran matrices M por N. Eso significa, por ejemplo, que A está formado por A1, Profe, ¿sí? está escribiendo porque no se ve nada en la pantalla. Ah, ¿no Está lo en ve? blanco, profe. ¿Eh? No, profe, se ve blanco. Ah, qué Todo maca. blanco. Ah, porque no estoy con la pizarra. Esperen un cachito. Ya estoy, esperen acá. Yo pensé que estaba en la pizarra, estaba escribiendo en el otro PowerPoint. Ahora sí, a ver, vamos a ver acá. Esperen acá, esperen acá. Se ve un lápiz ahí. Sí. Sí, entonces sí, acá estoy bien. A ver, esperen un cachito. Acá estoy con mi lápiz. Ahí está. Bueno, yo quería mostrarles cómo se da la ley conmutativa. La ley, ahí sí, ¿ven? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. La ley conmutativa, yo les decía que yo tengo que tener o probar que A más B es igual a la matriz B más A. ¿Y qué cosas yo tenía presente? Que tanto A como B eran matrices, son M por N, matrices de dimensión igual, M por N. Cuando uno trabaja con esto, establece, no sé, si la A es de dimensión M por N, el A es A11, A12, N columnas, A1N, A21, A22, esto es importante, N columnas, A2N. M filas, AM1, AM2, AM. Bien. B tiene que tener la misma dimensión. B11, B12, B1N. B21, B22, B2N. Y tiene que tener M filas. BM1, BM2 y BMN. Bien. Eso es lo primero que tienen que ver cuando quieran probar el teorema. Porque por ahí uno dice, bueno, me voy a poner a estudiar y me tiene que salir esto. Pueden probar los teoremas. Nunca digan que no lo van a poder hacer, ¿eh? Tienen que intentar siempre poder hacer las cuentas. Entonces, si yo sumo A más B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumo el elemento de A con el primer elemento de B. O sea, A11 más B11. Segundo, A12 más B12. Último, A1N más B1N. Muy bien.
Así llego a 21 más B21. A22 más B22. A2N más B2N, y así llego al elemento AM1 más BM1, AM2 más BM2, y acá llego a los elementos AMN más BM. Bueno, esto que yo tengo acá es la suma de números. Y la suma de números reales, que son números reales los que tengo acá, es conmutativa. O sea, sumar 2 más 3 es lo mismo que sumar 3 más 2. Eso significa que ustedes, aunque les parezca tonto, para hacer la prueba como corresponde, ustedes deberán poner que esto es igual por suma, por conmutativa de números reales, a B11 más A11, o sea, la doy vuelta, ¿ven? Y así. Voy a poner el último acá, B1N más A1N. Y así sigo, ¿ven? B21 más A21. La di vuelta, digamos. B2N más A2N. Y llego al final a BM1 más AM1. Y llego acá que es BMN más AMN. Y esto es justamente la suma de B más A. ¿Está bien? Así se prueban las propiedades. Es lo mismo que si ustedes a la matriz A le suman la nula, tendrán que proponer la matriz O como la matriz de todos los elementos ceros y de la misma dimensión de la matriz A. Entonces, también, porque el elemento neutro en la suma es el 0, van a poder llegar a que A más 0 es A. Y así pueden probar todas las propiedades que a ustedes les puse ahí dentro del teorema. Si empiezan a trabajar así, ¿no? En forma ordenada y usando las propiedades que uno conoce de los números reales, ustedes van a poder probar las propiedades de los números. ¿Entienden? O sea, de las matrices. Bueno, cuando ustedes trabajen con ejercicios, en realidad uno va a ir a la práctica y va a decir, me voy a encontrar con los ejercicios de suma, ejercicios con restas o demás. Lo único que tienen que hacer es ordenar el trabajo. Ver que tengan la misma dimensión y que, por ejemplo, van a aparecer cosas así, no sé, yo escribo algo que suele aparecer que si yo tengo una matriz A, no sé, por ejemplo, como la matriz 3, menos 2, 0, 0, 4, 1, 2, 3, 5, por ejemplo, y tengo la matriz B de elementos menos 1, 0, 2, 4, menos 1, 1, 1, menos 0, 2, menos 0, 2. No sé, supongamos que acá me dice como operación, ¿no? Me piden que yo haga 2A más B. Puede pasar. O sea que me haga una combinación de esto, ¿no? 2A más B. Entonces, lo primero que voy a hacer es a la A la multiplico por 2. O sea, que cuando ustedes multiplican 2 por A, van a multiplicar cada elemento de esta matriz por 2. O sea que me va a quedar 2 por 3, 6. Porque esto es 2 por 3. 2 por menos 2, menos 4. Este va a ser 2 por menos 2. 2 por 0, 0.
2 por 0. 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. Es lo primero que van a hacer. 2 por 1, 2. O sea, voy a ir haciendo las operaciones como me las van pidiendo. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Y le van a sumar, dice la ecuación B. O sea que le van a sumar la B que ustedes les dan. Si les aparece una B acá, en la cual yo tengo algún número, bueno, tendré que sumar un número que multiplica la B, tendré que hacer la operación y hacer ahí la suma. Pero en este caso dice que le sumo solo B, que tiene como componentes menos 1, 0, 2, ¿ven? 4, menos 1, 1, 1, 0, 2, y cuando yo trabaje con esto, sumo estos elementos, componente a componente, chicos. 6 más menos 1, 5, porque 6 menos 1, 5. Menos 4 más 0, menos 4. 0 más 2, 2. 0 más 4, 4. 8 menos 1, más menos 1, 7. 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. 6 más 0, 6. Y el otro elemento que se suma es 10 más 2, 12. O sea, con esto estoy queriendo decir que ustedes en los ejercicios van a tener combinaciones como estas también para trabajar, en donde entran en juego las dos operaciones. Sí. Dime. ¿Le puedo pedir por favor que repita el paso así de porque hizo 2 por 3, 2 por 2? Me perdí un poquito ahí. Ah, bueno, acá hice, bien, yo acá hice 2 por A, ¿ves? Cuando yo hago 2 por A, significa que el escalar 2 va a multiplicar a la matriz A. ¿Cómo la multiplica? Elemento a elemento. ¿Ves? O sea, este 2 que tengo acá va a multiplicar elemento a elemento a este. O sea, 2 por 3, 6. ¿Ves? 2 por menos 2, menos 4. 2 por 0, Claro. 0. ¿Está? Lo mismo hago con la otra fila, ¿ves? 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. ¿Bien? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y 2 por 5, 10. Una vez que vos tenés esta, le vas a sumar la matriz B como te la da. Así como está acá, ¿ves? La escribí nada más. Sí. Y luego lo único que voy a hacer es, fíjate que no, otra cosa que no les dije, observen que las dos matrices son 3 por 3, por eso puedo hacer estas operaciones, ¿no? Porque si me hubiera fallado y en una matriz tengo una 3 por 3, y hubiera podido multiplicar, por ejemplo, pero sumar no si hubiera tenido una 3 por 2, por ejemplo. Tienen que tener igual dimensión. Cuando tienen igual dimensión, ¿qué es lo que pasas a hacer? Elemento a elemento, fíjate. 6 más menos 1, que es 5. Menos 4 más 0, 4. ¿Ves? 0 le sumo 2, 2. O sea, sí. vas trabajando elemento a elemento. Este tipo de ejercicios que ustedes van a ver en la práctica, ¿no? Que aparecen, no son complicados. Lo único que ustedes tienen que hacer es trabajo paso a paso, ¿no? O sea, primero hacen el producto de la matriz por el escalar, luego sumarán o restarán de acuerdo a la operación que a ustedes les den. Si a mí me aparece una resta, no olviden lo siguiente, ¿no? Que yo definí la suma, pero si yo tengo que hacer la resta de dos matrices, es lo mismo que hacer la matriz A más y multiplicar por menos 1 la matriz B. O sea, sumar la matriz B multiplicada por menos 1. O sea, eso es hacer la resta. O sea, hacer la suma de la matriz A con la matriz B multiplicada por menos 1. Eso significa que te cambian el signo a la matriz B y le suman la matriz A. ¿Está bien?
Y ahí, Profe, y en el caso Profe, que, muchas gracias, me sacó está bien. una duda. No, está bien, está bien. profe, Sí, y en el caso que, por ejemplo, podamos resolver la multiplicación con el escalar y después ya no podamos resolver la suma, ¿cómo ponemos? ¿No tiene solución? no tiene solución, no tiene solución, y dicen, no tiene solución porque las matrices no tienen igual dimensión. Ah, ok. Una tiene tal dimensión y la otra no tiene tal dimensión. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces con esto ya tenemos la suma, la operación de la suma, la operación de la multiplicación por un escalar. Pero bueno, acá yo tengo además elementos, acá esperen que voy a borrar porque acá yo agarré, ¿vieron? Y empecé a escribir, no sé por qué, porque pensé que había enganchado la pizarra. Entonces vamos a ver otra de las operaciones comunes que tienen las matrices. Esta es un poquito más trabajosa, pero no es difícil. O sea, todas estas operaciones que tienen se reducen a trabajar operaciones elementales. ¿Está bien? Entonces vamos a avanzar un poquito más sobre lo que veníamos viendo con nuestra teoría. Vamos a tratar de identificar producto vectorial y matricial. ¿Qué significa vectorial? No desde el sentido del producto cruz, que hay un producto especial vectorial, sino el producto que yo puedo obtener cuando multiplico vectores. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que vectores era, si yo tomaba toda la fila o una única columna? Una única fila o una única columna, yo definí un vector. Entonces, ahora voy a averiguar cómo puedo multiplicar en el caso que tenga vectores y cómo puedo multiplicar en el caso que tenga matriz. Bueno, si yo tengo dos vectores así columnas, como en este caso, ¿ven? Este caso no tiene mayor trampa, no tiene ningún problema, porque yo tengo acá un vector columna, ¿ven? El A, y un vector columna el B. Ambos tienen la misma dimensión, o sea, n componentes, ¿ven? Entonces yo puedo definir el producto interior, que se le llama, o producto escalar. ¿Por qué se llama producto escalar? Porque me va a dar de resultado un número. ¿Y cómo se multiplican estos dos vectores? El producto componente a componente, miren acá. A1 por B1 más A2 por B2 más AN por BN. O sea, si yo voy a multiplicar dos vectores, lo haré componente a componente. Si estos vectores están dados acá, miren chicos, este vector tiene dimensión n filas por una columna, o sea, por eso un vector columna. Y este también tiene n filas por una columna. O sea, igual dimensión como en este caso. Pero son verticales, entonces tengo una expresión de este tipo. O sea, me va a dar como resultado un escalar. Eso significa que me va a dar un número. Cuando ustedes hagan ese producto de vectores, me va a dar un número. Un número, ese es un escalar. Cuando uno habla de escalar, habla de un número. ¿Y qué significa? ¿Qué pasa? Lo siguiente, cambia cuando yo tomo un vector fila y uno columna. Si yo tengo dos así, o dos filas o dos columnas, no es tan complicado. Miremos lo siguiente. Voy a hacer acá un ejemplo. Voy a compartir, pero para pizarra. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos vectores, columnas, ¿no? O sea, vectores columnas, que es lo que acabo de explicar, el vector A formado por 1, 2, 3, y el vector B formado por menos 1, 2, 0. Si yo tengo que hacer el producto de A por B, en general aparece esto, chicos. A por B, este signo del puntito, voy a hacer 1 por menos 1. Dice la definición. Más 2 por 2. Más 3 por 0. Se sacó la cuenta nada más. 1 por menos 1 me dio menos 1. Más
2 por 2 que me dio 4, más 3 por 0 que me dio 0, y este resultado que me dio es 3. O sea, si yo tengo dos vectores que son nada más que vectores, como en este caso así columnas, hago lo siguiente. Ahora bien, si yo tengo dos vectores que sean, en lugar de así, son fila, no sé, tengo el vector U, que es fila, 0, menos 1, 3. Y el vector B, que también es fila, menos 1, 1 medio, 4 tercios. Si tengo este, tampoco voy a tener problema, porque voy a hacer U por B, o sea, este tiene dimensión, una fila, 3 columnas. O sea, ambos tienen la misma dimensión. Cuando tienen la misma dimensión, hacen el producto como está acá. Este tiene 3 filas, una columna, ambos pertenecen a 3 por 1. Entonces voy a hacer el producto de U por B, lo mismo que le definí antes, 0 por menos 1, componente a componente, ¿ven? 0 por menos 1, más menos 1 por el siguiente, que es un medio, más 3 por el otro elemento, que es 4 tercios, ¿ven? Acá este se anuló, este te quedó menos un medio, y acá me apareció este elemento que me quedó más 4. Y esto me queda 2 por 4, 8, menos 1, 7 metros. ¿Ven? O sea, si son dos columnas o son dos filas, yo no voy a tener problema. Lo único que voy a hacer es hacer la suma de los productos de las componente con componente. La cosa va a cambiar si yo tengo, me dan un vector fila y un vector columna. Entonces ahí ya voy a tener que tener en cuenta otra cosa. No hay problema si multiplico dos vectores cualesquiera, pero sí va a haber problemas si yo multiplico un vector fila y un vector columna, que es lo otro que vamos a ver acá. En este caso, que yo tenga que multiplicar un producto fila y un producto en columna, ahí se me complicó el tema y entonces tengo que hacer lo siguiente. Pasa lo siguiente acá. Si yo tengo esto, acá cambió la cosa. Yo acá voy a tener un vector renglón, ¿ven? 1 por n. Una fila por n columna. Y acá tengo un vector columna m por 1. Pero yo necesito que mi resultado sea un número real. Entonces, para poder hacerlo, yo tengo que tener esta característica. 1 por n, que tenga n filas, n columnas de este vector, tienen que ser igual a las n filas de este otro vector. Si eso no sucede, no voy a poder multiplicar. Pero si yo tengo que en el vector renglón tengo, no sé, 3 filas, en el vector columna, para poder multiplicar, tengo 3 columnas, en el vector columna debo tener 3 filas. Se tiene que dar que las columnas de acá sean iguales a las filas de ahí. Si eso sucede, chicos, ahí voy a poder multiplicar los vectores, y miren ustedes, el resultado es un número real claro, porque me da un 1 por 1. 1 por 1 es un número. No tengo ningún otro resultado. La multiplicación es la misma. A 1 por B1, a 2 por B2, más a n por Bn. Pero si no tiene esta característica, o sea, tengo dos de dimensión distinta, no lo puedo hacer. O sea, es importante tener la misma dimensión. Esto que está acá, que es lo básico, es lo que nos va a llevar a nosotros justamente
a la definición del producto luego de números de matriz. Cuando yo tengo vectores, tengo propiedades. Y las propiedades son similares a las propiedades que veníamos trabajando. Tengo 3 vectores que tienen dimensión n y un escalar. Si lo multiplico por el vector nulo, me va a dar 0. Hacer A por B va a ser lo mismo que hacer B por A. Eso es lógico, porque yo voy multiplicando componente a componente, y estamos en lo mismo que hice antes. El producto es conmutativo. Acá, ¿ven? Yo puedo hacer la distributiva. O sea, A por B más A por C. Este puntito indica no el producto de los 2 vectores, ¿sí? No olviden eso, que es el producto de esos vectores. Y también puedo multiplicar a un vector por un escalar, y el resultado multiplicarlo por B, o bien el escalar multiplica a ambos. Pero hay una propiedad que acá no se da. Hay una propiedad que en los vectores no se da, que es la propiedad asociativa. ¿Sí? La ley asociativa para el producto no da, porque yo me tendría que dar como resultado un número. Miremos acá. Si yo hago A por B, yo cuando hago el producto escalar de 2 vectores me da un número. Ese número que tengo acá no tiene sentido que lo voy a multiplicar por un escalar. ¿Sí? Lo puedo multiplicar por un vector si quiero. Pero miremos acá, no me va a dar lo mismo que el producto de este otro número por este otro vector. O sea, no tiene sentido porque yo no tengo definida esta operación en el lado izquierdo. A por B es un escalar y el producto es del escalar del escalar A por B, y el vector no está definido. Lo que yo tendría que tener definido es otro tipo de operación. O sea que ya ven, va aflojando. Es el cero lo absorbe, hace que el producto sea 0, se da la conmutativa, puedo hacer esta distributiva, puedo multiplicar los vectores de esta manera, pero no puedo asociar. El producto de vectores no es asociativo. Este producto de vectores, ahora lo tengo que pensar para matrices. O sea, lo voy a extender para matrices. Matrices ya no es tan sencillo multiplicar. Acá estaba más fácil porque era componente a componente. Pero eso que hice con cada fila y cada columna, sí lo voy a poder hacer multiplicando las matrices. Cuando yo trabajo con el producto de 2 matrices, acá ya empiezan a haber unas aclaraciones que tengo que hacer. Tengo una matriz A, M por N. Bueno, es M por N. B, para poder multiplicar, tiene que ser N por P. Acá está lo que yo dije antes. Si yo quiero multiplicar un vector fila y un columna, la columna del primero debe ser igual a la fila del segundo. Si eso no sucede, no puedo multiplicar. Pero si son iguales, el producto de A por B, que yo lo voy a llamar matriz C, ¿qué dimensión va a tener? M por P, lo que queda. Es M por P. Entonces, cuando tengo matrices, tengan cuidado con eso nada más. Me fijo la dimensión de una. Controlo que las columnas de la primera sean igual al producto de las filas de la primera. O sea, si esta es dimensión 2 por 3, B debe ser 3 por alguna otra dimensión, 4 o 5. No necesariamente tienen que tener la misma dimensión las matrices. Pero sí las columnas de una tienen que ser igual a las filas de otra. Y entonces ahí defino una matriz cuya dimensión es el elemento que está acá de la fila por el de la columna que está acá. Entonces, ¿cómo se definen? Cada elemento que yo tenga
Es como hice con el vector. El renglón I de A, yo lo voy a multiplicar por la columna J de B. Renglón I de A por columna J de B. Eso lo voy a hacer sobre todos los elementos. El elemento IJ del producto es el producto del renglón I y la columna J de B. Si esto lo hago para cada uno de los elementos, yo voy a ir sumando, ¿ven? A de I1 por B de 1J, ¿ven? Columna de 1 debe ser igual a fila de la otra. Columna de 1 igual a fila de otra. Pero yo viene haciendo la suma. ¿Bien lo que hacían para los vectores, esos que hice antes? Estoy haciendo lo mismo para cada uno de los elementos que tengo acá. A de 1n por B de nj. Como lo voy a hacer con todos los elementos de la matriz, es que uno extiende estos elementos que está una suma. Siempre ven, van a ser unas sumas de A de IK por B de KJ. ¿Y qué característica tienen? Que la columna de 1 debe ser igual a la fila del otro. Y ahí voy a ir multiplicando elemento a elemento. No es difícil el tema del producto de las matrices, porque tiene su trabajo, porque yo tengo que hacer cuentas, pero no es complejo. Tienen que tener presente qué es lo que estoy haciendo. Y se deriva de lo que yo hice antes, multiplicar un vector fila por un vector columna. Voy a hacer ejemplos del producto, ¿eh? Vamos a hacer ejemplos. Bueno, acá, ven, multiplicamos los vectores, pero vamos a tratar de multiplicar matrices. Primer caso que voy a ver, voy a dar matrices que tengan, por ejemplo, igual dimensión. No sé, supongamos que tengo la matriz A, que es una matriz formada por 2, 1, 3, menos 3, y la voy a multiplicar por la matriz B, que es la matriz 0, 6, menos 1, menos 2. ¿Ven? Acá ambas matrices son matrices 2 por 2. O sea que por más A es 2 por 2, B es 2 por 2, entonces acá claramente, ¿ven? La columna de esta es igual a la fila de esta, porque son la misma dimensión, y el resultado de A por B va a ser una matriz 2 por 2. Entonces, vamos a disponer cómo voy a multiplicar. Atento con esto, voy a hacer A por B. Matriz A formada por 2, 1, 3, menos 3. Y la voy a multiplicar por la matriz B. 0, menos 1, 6, menos 2. Voy a poner acá la matriz. Voy a hacerla grande que está acá, para que ustedes vean bien qué es lo que voy a multiplicar. Veamos, vamos a ver si puedo cambiar el color. Fila por columna se va a multiplicar haciendo la suma como si fuera el producto de los vectores. Fila por la primer columna de acá, me va a dar el primer elemento de acá. O sea, voy a hacer 2 por 0 más 3 por menos 1. Ahí tengo el primer elemento que va a estar en el producto. Ahora bien, esta primera fila se tiene que multiplicar por las dos columnas. Cuando se multiplica por la primera tengo este elemento y ahora esta misma la voy a multiplicar por esta otra columna. Entonces voy a hacer 2 por 6, como segundo elemento acá, 2 por 6 más
3 por menos 2. Ahí terminé la primera fila por las 2 columnas. ¿Va? Ahora voy a multiplicar. Vamos a usar otro color. Este de acá. Segunda fila. Y también las voy a multiplicar por las 2 columnas. Vamos a hacer por la primera columna que está acá ahora. Hago 1 por 0 más menos 3 por menos 1. Vamos a esta. Segunda fila por segunda columna. 1 por 6. Más menos 3 por menos 2. Bueno, entonces ahora el resultado de esto es la cuenta que tengo que sacar, o sea, saco la cuenta, entonces me queda que A por B va a ser igual a 2 por 0 que se anuló porque me quedó 0, 3 por menos 1, menos 3. Pero acá me quedó, ¿ves? 2 por 6, 12. 3 por menos 2, menos 6. 12 menos 6, 6. Acá, 1 por 0 se anuló, pero acá me queda menos 3 por menos 1, 3. Vamos acá, 1 por 6, 6, más menos 3 por menos 2 son 6. 6 más 6, 2. Ahí tengo el resultado final del producto. Significa que yo puedo trabajar el producto de esas dos matrices fila a columna, o sea, puedo hacer ese producto sin ningún tipo de dificultad. Voy a hacer otro ejemplo. Con la vista, chicos, ahora vamos a hacer otro ejemplito para que me quede bien el trabajo de las matrices, para que les quede bien lo que yo tengo que explicar con respecto al producto. Tengan presentes, no olviden que yo cuando hago el producto de las matrices siempre es renglón I por columna J de una matriz. Uno puede hacer el producto de los dos elementos. Supongamos que tengo ahora, vamos a hacer otro ejemplo, para que les quede bien clara los ejemplos de las matrices. Supongamos que tengo, a ver, vamos a ver la matriz A. Ya se me fue acá. ¿Qué hice acá? Esperen que acá. No. Estaba con la pizarra y se me fue al producto de matrices. Ahora que toqué. Vamos a dejar de compartir para que no se me vaya, algo toqué. Acá y vía la pizarra. Acá. Ahí. Bueno, supongamos ahora que tengo la matriz A. Voy a darle los elementos 2, 0, menos 3. Acá los tenía anotados. 0, menos 3, 4, 1, 5. ¿Ven que no, ya no tengo una matriz cuadrada? Tengo la matriz B, 7, menos 1, 4, 7, 2, 5, 0, menos 4, menos 3, 1, 2 y 3. ¿Bien? A, ¿qué dimensión tiene? 2 filas, 3 columnas. 2 por 3. B, ¿qué dimensión tiene? 3 filas, 4 columnas. 3 por 4.
quiere decir que yo voy a obtener como resultado una matriz, miremos acá, igualdad de columnas y filas, esto se da, son iguales, y entonces el resultado de mi matriz va a ser una matriz 2 por 4, ¿se ve? 2 por 4. Vamos a empezar a multiplicar estas matrices. Siguiendo la misma línea que hice antes, voy a multiplicar la matriz A por la matriz B. Entonces, la matriz A, esperen que acá voy a ponerla mejor para que no me... Ahí. La matriz A era la matriz que estaba formada por 2, 4, 0, 1, menos 3, 5. La matriz B es la matriz que está formada por 7, ver acá, toqué algo acá. 7, menos 1, 4, 7, 2, 5, 0, menos 4, menos 3, 1, 2, 3. Vamos a ver si me alcanza bien acá. Bueno. Fila primera, por cada una de las columnas de la segunda me van a dar los elementos que yo necesito. Este por este. ¿Ven? Elemento a elemento, como hacíamos el producto matricial. Entonces me va a quedar 2 por 7. Más 0 por 2. Más menos 3 por menos 3. Que le voy a poner el resultado. ¿Puedo poner el resultado? Menos 3 por menos 3, 9. Esta fila por la segunda que está acá. Esto es lo que me va a dar en la otra. 2 por menos 1. Más 0 por 5, que es 0. Más menos 3 por menos 1. Menos 3. Pasa que yo quiero que me dé para que... Ahora, esta fila por esta otra columna que tengo acá. Bien, entonces me queda 2 por 4, que sería 8. Voy poniendo ya los resultados. Más 0 por 0, 0. Más menos 3 por 2, menos 6. Bueno, ahora vamos, esto por esta. 2 por 7, 14. No sé si me va a dar acá, pero bueno. Más 0 por 4, 0. Que no lo voy a poner, chicos, porque no me da. Menos 3 por 3, menos 9. Bueno, ahí terminó la primer fila que tengo. Ahora, lo que sigue vamos a hacer la otra. Segunda fila por cada uno de los elementos que están acá. Por la primer columna, que ya la tengo marcada, es lo que voy a poner acá. 4 por 7, 28. Más 2 por 1, 2. Más 5 por menos 3, menos 15.
Vamos al otro. 4 por menos 1. Por esta otra, ¿no? La otra. 4 por menos 1. Menos 4. Más 1 por 5. 5. Más 5 por 1. 5. Ya tengo este segundo elemento que está acá. Vamos al otro. Fila por tercer columna. 4 por 4. 16. Más 1 por 0, 0. Más 5 por 2, 10. Y la última es toda la fila por la última columna que está acá. Y me queda 4 por 7, 28. Ahí. Más 1 por menos 4, menos 4. Le pongo directamente menos 4. Más 5 por 3, 15. Bueno, ya tengo acá los resultados, porque es solo sacar las cuentas. Entonces me dijo que acá me daba 2 por 7, 14, más 9, ¿no? A por B, que sería 23. Acá tengo menos 2, menos 3, menos 5. Acá tengo 8, y acá ¿qué número había puesto? 8. Este es menos 6. 8 menos 6, 2, es acá. Acá me queda 14 menos 9, 5. Ahí. 28 más 2, 30, menos 15, 15. 5 y 5, 10, menos 4, 6. 16 más 10, 26. Y luego la última cuenta dice 28 menos 4, 24, más 15, 39. Y claramente es una matriz que tiene 2 filas por 4 columnas. O sea que el resultado está bien. ¿Ven? 2 filas por 4 columnas. Entonces, para tener en cuenta el producto, yo tengo que tener presente siempre que si yo tengo columnas de una matriz, deben ser iguales a filas de la segunda matriz. Acá yo pude hacer A por B. Si hubiera querido hacer, chicos, B por A, ¿lo hubiera podido hacer? No. No, porque B, ¿ven? Es 3 por 4. Muy bien. Y A sigue siendo 2 por 3. Y como estos son distintos, muy bien, no se puede hacer B por A. O sea, si no se puede hacer, ustedes dicen, esta operación no se puede realizar. Y tienen que decir que no se puede realizar precisamente porque las dimensiones de las matrices con las cuales estoy trabajando no me permiten hacer la operación que yo necesito. ¿Se entiende? O sea que no puedo multiplicar estas dos matrices. Pero esto me está diciendo algo que es muy bueno, ¿no? Yo venía viendo la propiedad conmutativa con la suma, hicimos la del escalar, pero acá claramente A por B no puede ser igual a B por A. Quiere decir que no se cumple, estoy segura que en el producto de matrices no es conmutativo. Ya acá tengo un ejemplo que dice que hay una propiedad que estoy seguro que no se va a dar. Justamente la propiedad de conmutatividad. Yo no puedo hacer el producto de matrices porque el producto de matrices no va a ser conmutativo. Esos elementos que tengo ahí no se dan. ¿Se entiende, no? No son conmutativa la operación de la matriz.
Eso es interesante, es bueno saberlo, porque yo no voy a poder trabajar así porque sí, o sea, siempre que uno tenga que hacer algo, tiene que tener presente que no siempre la matriz yo lo puedo realizar al producto, o sea, tengo que tener un ejercicio, para ver el ejercicio yo tengo que encarar mi ejercicio, y cuando yo encaro mi ejercicio tengo que estar segura que la operación que voy a definir está bien definida. Si no lo está, aclarar por qué no está bien definida. Y bueno, como verán, sumar y multiplicar matrices, digamos que no es una cosa tan compleja. Sí hay que tener presente que para sumar y multiplicar matrices, tengo que tener en cuenta algunas cositas como estas, ¿no? Que fila por columna, sumar y ser ordenados. Si ustedes son ordenados cuando están trabajando con los problemas, no van a tener dificultades tampoco de multiplicar ningún tipo de matriz. No va a haber inconvenientes. O sea, lo que ustedes van haciendo no les va a ocasionar ningún tipo de problema. Entonces no olviden que para yo poder trabajar con las matrices, esta es la condición importante que tengo que tener, y ya saben cómo, por ejemplo, ahí comencé a multiplicar las matrices. Existen otras consecuencias que tengo respecto de los productos, de las propiedades que tienen las matrices. A ver, acá yo estaba trabajando con este PowerPoint, pero vamos a seguir acá. Que tengo las propiedades que yo tengo de las matrices, y las propiedades importantes que ustedes ven con las matrices, que tengo acá marcadas como propiedades. Yo tengo la ley asociativa, ¿no? Que tengo la posibilidad de asociar, ¿ven? Matrices, como en este caso. Pero ven, siempre con la condición de que los productos estén definidos. M por N, N por P, y si multiplico una tercera, P por Q. ¿Ven? Entonces, de esa manera yo me voy a asegurar que puedo asociar matrices y que el producto va a ser justamente una matriz que tiene sentido. ¿Ven? B por C, al considerar que NP y PQ, B por C tendrá dimensión NP. Y como A tiene M por N, voy a poder multiplicarla con A. O sea, siempre que yo esté mirando las propiedades que se van cumpliendo, tengo que tener siempre presente la posibilidad de ver que realmente se puede multiplicar. Bueno, entonces acá vemos que se da la ley asociativa de la multiplicación, que se da la ley distributiva de la multiplicación de matrices, o sea, una puede multiplicar, ¿ven? Este dice que se está multiplicando izquierda la suma de matrices, o sea, esto es A por B más A por C. También puedo multiplicar a derecha, ¿ven? A por C más B por C, o sea, puedo hacer la ley distributiva, y también puedo asociar con el producto de un escalar. Eso significa que al escalar puedo colocarlo adentro y puedo ir jugando, porque el escalar no hace nada, lo único que hace el escalar es que va a multiplicar los elementos de la matriz, y siempre que el producto esté definido, no me importa cómo multiplico los elementos adentro de la matriz. Bueno, en la próxima clase voy a continuar un poco, que hay algunas propiedades como las leyes cancelativas o demás, que no se van a poder aplicar en el producto de matrices. Eso es importante. Les voy a dar algunos ejemplos para que vean que esas propiedades no se pueden cumplir. Y vamos a seguir avanzando otro poquito más. Pero bueno, tiene que quedar claro que hoy pudimos sumar matrices, multiplicar una matriz por un escalar, vimos algunas propiedades, y por último pudimos trabajar con el producto de matriz. Importante ver que el producto de matriz tampoco es conmutativo. Tenemos un ejemplo claro, que para multiplicar matrices no necesariamente tienen que tener igual dimensión como en la suma. Lo que sí deben tener presente que tanto las columnas de una como las filas de la otra matriz sean iguales, y ahí voy a poder hacer el producto de. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta? Sí, Sí, dígame. yo le quería preguntar algo respecto a ese PowerPoint.
¿Ese lo va a subir o qué? Sí, ¿Con las lo voy clases a grabadas? subir. ¿Sí? ¿Ustedes Ah, les bien. viene bien que lo suba? Lo subo. Yo como, igual lo van a ver en el video, como les resulte más cómodo. Si sube las dos cosas, mejor. Mejor. ¿Puedes subirlo, Para que lo profe? entendamos mejor las actividades. Bueno, Bueno, bueno. Lo único que, no sé, así, yo lo dejo como lo tengo al PowerPoint, si quieren que les suba, o prefieren que les borre el fondo, eso que yo escribía. Porque vieron, Para mí está bien, profe. está bien. No lo borre, profe. No, está bien, déjelo, profe, déjelo. Bueno, yo lo dejo como está. Sí, yo se los dejo como está y se los subo arriba. No hay problema, yo se los subo. No hay problema. Están hechos justamente para que me puedan llevar la clase y puedan ir tomando apuntes y demás. Algunos otros detalles yo los voy a ir dejando en el apunte. ¿Sí? Van a tener un apunte que terminada la semana también lo voy a subir al apunte. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Si no es así, ya son las 4. Estamos terminando el día de hoy Sí. para vernos mañana. Gracias, profe. Nos vemos, ¿Nos van a visibilizar No, el trabajo práctico? Muchas gracias, profe. Muy amable. No te ¿Nos escucho. van a Muchas gracias, visibilizar profe, el muy trabajo amable. práctico para practicar? El trabajo práctico tiene que estar subido ya en el aula virtual. Ah, porque no estaba visible, por eso. Bueno, ya le voy a decir a Nilda que ya lo ponga visible, porque ya dando las 2 clases hoy, ella lo pone visible y ustedes ya pueden empezar a trabajar. Total, aprovechen a hacer solos los trabajos en casa. Si ustedes son ordenados y los van haciendo solos, van aprovechando los horarios que tienen de práctica con consultas, ¿no? Entonces así avanzan más rápido inclusive en estudiar. ¿Mm? Profe, Bueno, Sí. chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. ¿Sí? ¿la clase la suben hoy o otro Sí, día? sí.